Una producción del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, transmitida a través del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Esto es Panorámico, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Alexis Banda y en la conducción me acompaña el buen amigo Fernando Ávila. Fer, ¿cómo estás? Hola Alexis, bienvenidos amigos a su programa Panorámico. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, que es el tema de comunicación política. Y qué mejor que la doctora Sara Núñez de Prado, que es la doctora en comunicación, es maestra de planta aquí en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, dando clases como comunicación política y todas las ramas del periodismo, y que además es directora editorial de la revista Tendencias. Sara, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Sara, tenemos una pregunta, la primera, la básica. ¿Qué es la comunicación política? Buena pregunta. ¿Te la podría responder? Claro. Sí. Mira, la comunicación política es todo aquello, así de manera simple, que tiene que ver con la política y que sirve para que ciudadanos, gobernantes, Estado, organizaciones internacionales, organizaciones tipo ONGs, organizaciones civiles, ayuntamientos, es decir, todos los actores que participan de alguna manera en la política tengan relación entre ellos, sepan qué es lo que está pasando y qué es lo que hay que hacer. Es decir, no es ni más ni menos que el flujo comunicacional que existe entre todos los actores políticos. Luego tendríamos definiciones mucho más científicas, tendríamos definiciones en las que nos ponen determinados elementos mínimos que tienen que existir para que haya comunicación política, pero básicamente es eso, es decir, todos los que participan en política, y de alguna manera te diría que todo ciudadano tiene obligación moral de participar en política, junto con todos los actores políticos, se relacionan a través de la comunicación. Con los actores políticos nos referimos a, como decías, las ONGs, los partidos políticos. Por los actores políticos nos referimos al Estado, a las organizaciones internacionales, a las organizaciones no gubernamentales, a los ciudadanos como bloque, a todo, ya sea organizados en organizaciones civiles, ya sea independientemente cada uno como individuo, porque tenga una queja, porque tenga una petición, porque quiera saber algo, etcétera, etcétera. Más, por supuesto, políticos, gobernantes, pero también sindicalistas, es decir, todo aquel que tiene algo que hacer o algo que decir en política. En este caso, ¿qué papel juegan los medios? ¿Son también actores? Los medios son, como muy bien dice su nombre, uno de los medios, es decir, de las vías que tenemos para poder estar informados. Es decir, de alguna manera los medios son los que nos hacen llegar la información y los que transmiten la información de arriba abajo y de abajo arriba. Además, dentro de lo que es la teoría política, recordemos también que los medios tienen un papel de controlador del poder político, es decir, gracias a que tenemos medios sabemos qué es lo que hace la clase política. Y luego, aparte, también dentro de lo que sería la teoría de responsabilidad social, que es la teoría de comunicación de responsabilidad social, que es básicamente en la que nos movemos los países democráticos, los medios nos servirían también para garantizar un mínimo de participación social, por ejemplo, en periodos electorales, etcétera, etcétera. Es decir, los medios tienen un papel fundamental dentro de lo que es el juego político. A veces, no sé, los medios, por ejemplo, pudieran destruir una carrera política, pudieran los medios enaltecerla. pueden destruir una carrera política, los medios pueden crear una carrera política, los medios te pueden ayudar a ganar elecciones y te pueden ayudar a perderlas, pero los medios no son Dios, no lo olvidemos, es decir, tampoco tienen el poder absoluto para hacer nada de eso. Son un medio importante, son una herramienta bien utilizada puede ayudar mucho, ya sea en sentido negativo, ya sea en sentido positivo, pero no son así la omnipresencia, es decir, Dios. Claro. Okay. Muy interesante, sobre todo esta rama de la política, ¿no? Que es como que siempre hay una apatía, ¿no? Del ciudadano hacia lo que es la política. ¿Te refieres al ciudadano mexicano o al ciudadano del mundo? Me refiero es que hacia ese punto voy, el asunto de la comunicación política o la política en México, ¿no? Y por eso quería llevar esa pregunta hacia el México. O sea, cómo se ve la situación, la comunicación política aquí en nuestro país, el juego de medios que estás diciendo tú, porque obviamente los medios también importan mucho en todos los países del mundo, pero aquí en México quería como que enfocarlo, pero creo que vamos ahorita nosotros a una
a una cápsula. A una cápsula, sí, pero antes de irnos, ¿qué les parece si nos platicas un poco más sobre la opinión pública? De qué es la opinión pública en este caso, qué papel juega también en de la comunicación política. La opinión pública se supone que es el reflejo de lo que opinan los ciudadanos en relación a los temas X, ya sean políticos o ya sean sociales. Evidentemente no es más que un reflejo, es decir, no es la realidad absoluta. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que opina fulanito, fulanito, fulanito y fulanito, sino lo que sabemos es que ese conjunto de gente tiene más o menos una tendencia hacia una determinada opinión. Si nos sirven, evidentemente, para pulsar la sociedad, pero hay que tener en cuenta que es muy peligroso lo que podríamos llamar gobernar a golpe de opinión pública, porque entonces lo que acabas haciendo es, ay, pues ahora parece que es que les gusta esto, pues ahora parece que les gusta lo contrario, pues ahora resulta que no sé qué. Y luego también hay que tener en cuenta otra cosa muy importante, es decir, la opinión pública la conocemos a través de una serie de herramientas y a través de los análisis que se hacen de esas herramientas. Por tanto, tampoco tenemos la seguridad, salvo que sea un muy buen análisis, de que eso es realmente lo que opina la opinión pública. Luego depende de cómo hayas hecho la pregunta, de cómo hayas hecho la respuesta, de cómo lo hayan analizado, etcétera, etcétera. Entonces, la opinión pública tiene el valor más o menos de orientación, tiene más o menos, es una guía, pero no hay que darle más valor del que tiene. Sí es importante porque si no hay opinión pública no hay democracia, pero tampoco la opinión pública es algo así como para decir, a partir de la opinión pública decido cómo voy a gobernar un país. Muy bien, amigos, vamos a una pequeña pausa y no tardamos.